Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en esta presentación. Mi nombre es Carlos Gutiérrez Olvera, soy profesor de tiempo completo definitivo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, encargado justamente de la creación y asignado para dar la asignatura de nutrición de perros y gatos en esta facultad. Al igual que la asignatura de nutrición y alimentación de animales de compañía convencionales. Soy también profesor de bioquímica y de alimentos y alimentación en dicha facultad. Me dedico desde hace muchos años a la clínica de pequeñas especies. Trabajé en algún momento en el Hospital Juárez de México como jefe de la unidad de investigación quirúrgica de ese hospital, teniendo a mi cargo 3 quirófanos, haciendo investigación en cirugía, por tanto también soy cirujano. Creé ahí el bioterio justamente de este hospital. Tengo un grado de maestría en nutrición justamente, también un grado de doctor en ciencias, también dirigido hacia nutrición. Así que prácticamente me he dedicado a esa parte. Tengo aparte mi clínica particular, es en donde llevamos a cabo pues el manejo clínico de animales, pero también el manejo de nutrición clínica, que es realmente mi especialización. Bueno, para mí es un placer el poder platicar con ustedes y pues el tema que se me dejó es un tema, pues de alguna manera algo complicado porque tiene que ver con muchas cosas. Este problema de las diarreas los puede ocasionar diversos factores, como pueden ser parásitos, como pueden ser bacterias o simple y sencillamente pueden ser diarreas mecánicas. Entonces, a final de cuentas, un tratamiento como tal, pues va a depender de qué fue lo que originó el problema. Bueno, vamos a comenzar entonces y tengo que agradecer la invitación a Inofarma, a los laboratorios Inofarma por pues, permitirme justamente platicar con ustedes. Entonces, ya empezando, lo que es importante siempre en la nutrición son 3 puntos que no podemos olvidar. Uno, cuáles son las características y necesidades del animal con el que vamos a trabajar. En este caso, un animal que cursó con diarrea y bueno, pues vamos a tener que ver entonces cuáles van a ser las necesidades para este animal con ese padecimiento en particular. En segundo lugar, ya que sé qué es lo que tiene, pues buscar justamente un alimento que sirva para llenar esas necesidades y mejorar la condición del animal. Y también otra cosa muy importante, cuánto voy a proporcionar de ese alimento o de los ingredientes para poder entonces tener totalmente cubierto lo que sería una buena nutrición y alimentación para el animal que tenemos con problemas. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es evitar siempre irnos a los extremos. Todos los extremos son malos. Si nosotros damos más de alguna cosa porque creemos que va a mejorar al animal, podríamos llevarlo a intoxicación, o si estamos, como dicen por ahí, chiquiteando las cosas, dando menos cantidad, podemos provocar deficiencias y ambos problemas nos pueden llevar hasta la muerte de nuestros animales. Entonces, siempre es importante tener mucho cuidado en el manejo ya sea de los fármacos o de los nutrimentos o de los alimentos que estemos manejando. Como les había comentado, pues los problemas en estos animalitos pues tienen motivos muy diferentes. De hecho, en la consulta como médico veterinario pues nos llegan a cada rato animalitos que tienen problemas gastrointestinales y dentro de ellos lo más frecuente es justamente las diarreas y los vómitos. El problema pues sigue siendo justamente el origen de lo que estaría promoviendo justamente estos problemas. Entonces son un grupo de trastornos con causas variadas que a menudo no están relacionados entre sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar justamente en estos pacientes que han cursado con problemas gastrointestinales y con esta diarrea es, número uno, pues buscar la reparación pronta del tejido dañado, si es que lo hubo, por ejemplo, en el caso de problemas causados por virus o bacterias, pues puede haber ese daño de la mucosa intestinal y que sea también de alguna manera el origen de esa diarrea. Por ejemplo, el caso de parvovirus que daña justamente a lo que serían las microvellosidades del intestino, pues va a provocar diarreas sanguinolentas y demás. Entonces, una de las cosas más importantes después de haber hecho el tratamiento médico y demás, pues es buscar que se repare lo más pronto ese tejido dañado. También es importante la disminución de los procesos inflamatorios. En muchas ocasiones, sobre todo en los casos de colitis, pues la diarrea se origina justamente por la inflamación del tejido, por la sobrecarga microbiana y demás. Entonces, justamente eso es otro de los puntos que tenemos que manejar. Por eso es importante saber qué originó ese problema.
La otra es la restauración de la microbiota intestinal. Regularmente, pues nosotros en la clínica, algo que manejamos cuando hay problemas de diarreas, pues son antibióticos y a veces bombas de estos antibióticos que van a provocar una destrucción de la microbiota intestinal. Esto, pues de alguna manera fue para ayudar de inicio, pero también va a dejar descubiertos los nichos ecológicos que van a permitir que otras bacterias sean las que se posicionen en esos lugares, y muchas de ellas podrían ser también patógenos oportunistas o bacterias que a lo mejor hasta en determinado momento eran flora o microbiota normal, que a final de cuentas está aprovechando el momento para llevar a cabo un sobrecrecimiento. Entonces, ese es otro de los importantes, restaurar lo más pronto posible a esa microbiota intestinal. Y otro de los puntos importantes con estos pacientes que han cursado con diarreas prolongadas y demás es la promoción y la restauración óptima de la motilidad. En muchas ocasiones, cuando hay diarreas, el animal no come, o a veces nosotros mismos promovemos el que el animal no consuma alimento para evitar que haya otros problemas como vómito y demás, y esto puede provocar que no haya una buena motilidad, y esto origina en determinado momento también el sobrecrecimiento de microorganismos en todo el tubo digestivo, que puede llevar hasta la translocación de estos hacia lo que sería ya el organismo como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto. Entonces cuidar, justamente reparar, disminuir procesos inflamatorios, restaurar esa microbiota y, sumamente importante, mantener una buena motilidad de ese tubo digestivo. Ok, hay que recordar que el tubo digestivo o aparato digestivo juega justamente un papel esencial en lo que es digestión y absorción de nutrientes. Por lo tanto, cuando está dañado, pues vamos a tener problemas con esto. Entonces, por eso mismo, el apoyo nutricional es un componente que es muy importante en el tratamiento de los problemas gastrointestinales. Y bueno, el mantenimiento de un correcto aporte de nutrientes que no, como ya lo dije desde un principio, que no sea ni excesivo ni deficiente, va a ser el objetivo básico del manejo nutricional cuando tenemos un paciente que cursó con problemas gastrointestinales, con diarreas severas, y que ahorita pues ya a lo mejor hemos detenido ese problema, pero requerimos justamente mejorar. Entonces, el manejo nutricional no se sigue con el fin de curar el padecimiento como tal únicamente. O sea, sí nos interesa ayudar a curar. Pero a final de cuentas, lo que nos ayuda también es a incrementar una respuesta a los tratamientos médicos, a ese tratamiento que ya seguimos. Como les decía, en ocasiones, por ejemplo, usamos antibióticos, el antibiótico funcionó de maravilla, pero nos deja nichos ecológicos para que lo lleguen a poblar bacterias patógenas. Entonces ahí es donde la nutrición también va a jugar un papel importante para que no se dañe o haya ahora una recaída o alguna infección secundaria a lo que fue nuestro tratamiento. También fortalece al organismo en general y pues permite la pronta recuperación del paciente, evitando las recaídas, como ya lo había mencionado. Aquí pues justamente hay que recordar, y de hecho por eso pongo aquí una inmunoglobulina, pues que las inmunoglobulinas no son otra cosa más que proteínas. Entonces, lógico, si el animal no ha comido y no ha consumido proteína, ¿de dónde va a obtener el material para crear esa inmunidad? Entonces, en muchas ocasiones queremos dar, por ejemplo, inmunoestimulantes y demás después de estos problemas diarreicos, y finalmente no le sirven al animal porque no tiene las condiciones para poder crear esa inmunidad como se debería. Entonces, por eso la importancia de un soporte nutricional para estos pacientes. Perdón, se trabó aquí tantito. Y bueno, ok, continuamos. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para la elección de una dieta? No sé qué pasó. Ok, para la elección de una dieta, pues debemos de contemplar varios factores. ¿Cuáles son esos factores que debo de contemplar? Uno, la enfermedad específica de la que se trata. O sea, ¿qué fue lo que originó esa diarrea? Porque eso es lo que nos va a dar la pauta para ver hacia dónde dirijo justamente, no nada más el tratamiento clínico y médico, sino el tratamiento nutricional. El área del aparato digestivo que fue afectada, porque de ahí es de donde voy a partir también para tratar de mejorar las condiciones de esa región en particular. Y también, importantísimo, la capacidad de la dieta para establecer o no la curación, o por lo menos el tratar de coadyuvar con lo que sería el manejo que ya se ha hecho anteriormente. Entonces, debemos de cuidar las fuentes de proteína y carbohidratos a utilizarse. Ahorita voy a hablar un poco más sobre esto.
Tenemos que cuidar también la cantidad y el tipo de lípidos y fibras que vamos a proporcionar. Regularmente, sobre todo esto de las fibras, tenemos muy en la cabeza de que la fibra es para un solo tipo de fibra y que sirve para todo, y eso es falso. Ahorita vamos a hablar también de esa parte de las fibras y qué tanto repercuten o no en el mejoramiento del paciente. Y en general, uno de los puntos más importantes es la digestibilidad de cada uno de los nutrientes. Si yo estoy dando nutrientes que no tienen una buena digestibilidad o no son de buena calidad, en lugar de beneficiarme, me van a traer más problemas. Entonces, la característica principal de un alimento para problemas gastroentéricos y sobre todo después de un problema diarreico debe de ser esa alta digestibilidad. Y aquí es donde viene la importancia de la selección de ingredientes o de los alimentos. Aquí pongo el ejemplo, por ejemplo, perdón por el pleonasmo, el ejemplo de un pescuezo de pollo que tiene una gran cantidad de cartílago y aunque tenga buena cantidad de proteína, la realidad tiene mucho colágeno y el colágeno no es de buena digestibilidad y menos para un paciente que acaba de tener un problema grave que le provocó esa diarrea. Por otro lado están las alas de pollo, los guacales y demás, que a final de cuentas también, o sea, mucho pellejo, mucho cartílago, que a final de cuentas es mucho colágeno, y el colágeno a veces, algunos tipos de colágeno tienen 0% de digestibilidad, entonces finalmente no me va a ayudar al trabajo con ese aparato digestivo. Y finalmente, pues por ejemplo, una pechuga de pollo que la digestibilidad, lógico, va a ser muy alta, entonces a lo mejor ese va a ser el ingrediente que voy a tener que manejar finalmente. Y bueno, hay que tratar de que el coeficiente de digestibilidad de la materia seca sea mayor a 90%. Entonces, un alimento que sea altamente digestivo. No solamente si voy a manejar un alimento comercial, pues tengo que buscar aquel que realmente me muestre que hay esa digestibilidad. Regularmente son alimentos super premium. O si voy a hacer dietas caseras, pues a final de cuentas, entonces buscar esos ingredientes que realmente tengan una digestibilidad elevada. Entonces, la fácil digestión y absorción de nutrientes me va a ayudar de diversas maneras. Una, me va a evitar el trabajo excesivo del aparato digestivo. Entonces, si ya había estado dañado, si habíamos tenido esos problemas diarreicos, esos problemas de hipermotilidad, etcétera, pues el aparato digestivo, al estar dando nutrimentos de alta digestibilidad o ingredientes de alta digestibilidad, pues va a tener que trabajar menos y esto le va a permitir regenerarse más prontamente. También permite una más rápida recuperación, por lo tanto, y disminuye la cantidad de nutrientes no digeridos, o sea, de residuos. Este es un punto crítico que tenemos que manejar siempre que tengamos un problema gastrointestinal y sobre todo cuando ha habido diarreas. Es el evitar dar ingredientes que dejen muchos residuos. Entre más digestibilidad, menos residuos. ¿Por qué? Los residuos, a final de cuentas, me van a generar peores problemas y a veces me van a promover recaídas en los animales, o no nada más eso, sino en determinado momento hasta algún padecimiento extra a lo que ya había manejado. Entonces, por ejemplo, estos residuos pueden llegar a lo que sería el colon, y a final de cuentas ahí me van a traer otros trastornos. Entonces, a veces puede ser que haya empezado con un problema en intestino delgado, que haya originado esa diarrea, y finalmente ahora la diarrea que vuelve a tener el animal sea por un problema a nivel colónico, sobre todo por sobrecrecimiento microbiano. Ok, vamos a hablar de algunas cosas que tenemos que estar cuidando siempre. El primero es, ¿qué necesito para ese paciente que acaba de salir de un problema gastrointestinal y que cursó con diarrea? Lo primero es que consuma la cantidad de energía requerida para así mantener a ese organismo. Entonces, ahí tenemos que calcular la cantidad de energía que requiere el animal y hay diferentes fórmulas. Aquí pongo algunas que pueden ser útiles, que por lo menos a mí me agradan y he manejado continuamente. Es, por ejemplo, esta del peso elevado a la 0.75, que es lo que se llama peso metabólico, multiplicado por 99, 132 o 160, dependiendo del grado de actividad de mi animal. Si mi animal tiene una alta actividad, lógico, utilizaré el de 160. Si mi animal es un inactivo, pues entonces el de 99. Con esto voy a obtener las kilocalorías de energía metabolizable que requiere mi animal al día. Y entonces ya con eso me basaré en cuánta energía me proporciona el alimento que he elegido para saber cuánta cantidad es la que tengo que proporcionar al día.
Si no sé el grado de actividad, puedo manejar esto del promedio, que son 110, entonces sería el peso elevado a 0.75 por 110, y con eso obtendría entonces las kilocalorías de energía metabolizable que requiere mi animal al día. Para los gatos, podemos utilizar estas fórmulas en las cuales no se eleva a 0.75 el peso, es directo, entonces peso por 50, 60 o 70, dependiendo del grado de actividad de mi gato. Ajá. Con esto obtendría entonces, como les decía, la cantidad de energía que tendría que dar a diario. Simple y sencillamente tengo que revisar cuánta energía da o proporciona el alimento que he elegido, y a partir de eso, entonces dar la cantidad adecuada para llenar esa necesidad energética. Una cosa importante que siempre se debe de tomar en cuenta es que cuando tengo un paciente que ha tenido varios días de no haber comido, que se da mucho cuando tenemos estos problemas gastrointestinales, que ha habido diarrea y demás, pues entonces ahí tengo que cuidar el no dar directamente esta cantidad. Regularmente durante los 3 primeros días yo hago este cálculo, sé cuánto tengo que dar, pero solamente doy una tercera parte o la mitad de lo que son las necesidades, ya que si diera todo en conjunto de golpe a un animal que no ha comido por mucho tiempo, podría generar un problema todavía mayor al hacer que trabaje o sobretrabaje el hígado, sobre todo, y tener un problema metabólico severo que podría llevarlo también hasta la muerte. Es algo que pasa continuamente, que a lo mejor espero nunca les haya tocado, pero es el clásico del animalito que va saliendo justamente uno de estos problemas severos, por ejemplo, de coronavirus, de parvovirus, etcétera, y que no comía bien, apenas ya se recuperó, el propietario lo ve todo contento, le da todo lo que quiera comer y al día siguiente el animal está muerto. ¿A qué se debió? Pues justamente a esa descompensación. Es una carga tremenda para el hígado esto de que lleguen nutrientes de golpe y aparte de todo lo que ha manejado por un buen rato. Entonces, por eso mismo, calculamos las necesidades y durante los 3 primeros días o quizás hasta 4, no damos la cantidad completa. Nos vamos poco a poco para que él se vaya normalizando. En los cachorritos, que también, pues, muchos de ellos llegan a tener estos problemas, podemos manejar estas fórmulas. Aquí depende de las razas pequeñas y medianas, podemos manejar estas para calcular la necesidad energética, dependiendo también de la edad. Como vemos, los cachorritos más pequeños en edad requieren más energía que lo que ya son más cercanos a la adultez. Entonces, por eso aquí igual el peso se eleva a 0.75 y se multiplica por alguno de estos factores dependiendo de la edad. En el caso de razas grandes y gigantes, ellos requieren un poco menos de energía que las razas pequeñas y medianas. Entonces, bueno, aquí además ellos todavía siguen siendo cachorros hasta quizá los 24 meses, o sea, los 2 años. Entonces, por eso estas otras formulitas en donde justamente se eleva el peso a 0.75 y se multiplica justamente por el factor dependiendo de la edad. Igual, esto nos da las kilocalorías que requiere al día el animalito. Estas son otras fórmulas que también se pueden manejar, algunos están más relacionados quizá con estas, son los requerimientos energéticos en reposo, que se calcula igual con el peso metabólico, que es el peso elevado a 0.75, aquí se multiplica por 70 y después de eso se multiplicaría por un factor que sería 3 cuando son cachorritos de menos de 6 meses y 2 cuando son cachorros de más de 6 meses. Y con eso igual obtengo la cantidad de kilocalorías al día que requiere el animal. Esto del peso metabólico lo pongo aquí porque también si no tienen una calculadora científica pueden sacarlo de esta forma. Es el peso por peso por peso y 2 veces raíz cuadrada y les da el equivalente al peso metabólico. Lo multiplican por 70 y después por el factor, les decía, el 3 es regularmente hasta los 6 meses y después el 2 cuando son ya más grandes de los 6 meses en adelante. En el caso de los gatos hay también formulitas especiales para calcular esta necesidad energética. Es el peso corporal, ahí sin elevarse a 0.75 por 250, 130, 100, 80 y 60, dependiendo de la edad del cachorrito. O también puede ser el caso de utilizar el RER, otra vez el peso elevado a 0.75 por 70, y aquí en el caso de los gatitos se multiplica por 2.5, sea la edad que sea de ese cachorro. Con esto, como les decía, vamos a obtener la cantidad de energía que requiere el animal y va a ser muy importante porque sin energía el animal no va a poder sintetizar o crear
nuevos tejidos y por lo tanto entonces la recuperación no se va a dar adecuadamente. Entonces siempre es importante calcular esa cantidad de energía y que por lo menos él cubra esas necesidades mínimas de energía al día. Bueno, otro de los factores sumamente importantes después de haber tenido estos problemas, de no haber comido adecuadamente, de estar con estos procesos de diarrea y demás, pues es justamente la proteína. Ajá. La digestión de proteína y la absorción de aminoácidos se puede afectar justamente en estos pacientes. Y tanto por el daño producido a la mucosa a causa de algunas enfermedades como por inflamación intestinal, pues entonces esto nos puede llevar a que el animal no esté obteniendo la cantidad de proteína que requiera. Entonces, si está muy inflamada la mucosa, lo más seguro es que aunque hubiera una buena digestión, no va a haber una buena absorción o simple y sencillamente el daño puede provocar que no haya una digestión como debería y que también nos absorban esos nutrimentos. Entonces, por lo tanto, importante justamente el proporcionar las cantidades adecuadas de proteína y de buena calidad. El bajo aporte de proteína a ese organismo va a provocar la disminución en la síntesis ya proteica como tal del animal. Y a su vez va a promover entonces la disminución también, como decíamos, de la inmunidad, va a provocar también que haya una menor regeneración de las células de la mucosa gástrica intestinal. Entonces es de suma importancia el proporcionar a estos animales que han cursado con estos problemas, pues justamente las cantidades de proteína adecuadas para que él pueda regenerar tejidos, para que pueda llevarse a cabo la inmunidad, de hecho para que se creen enzimas que sirvan también para la misma digestión del alimento, para la producción de hormonas, etcétera. Tenemos que buscar siempre fuentes proteicas de alta calidad. Regularmente las proteínas de mejor calidad, y calidad se refiere a digestibilidad y también a perfil de aminoácidos, pues son las de origen de animal. No precisamente con esto quiero decir que tenga que ser a fuerzas proteína de origen animal, pero sería la sugerencia es que sería lo mejor. Regularmente la proteína del huevo, por ejemplo, es de lo mejor, o que más bien no es de lo mejor, es la mejor proteína que existe y por lo tanto es una de las que más se recomienda para estos tipos de padecimientos después de que han tenido problemas los animales. Entonces, el proporcionar huevo en la dieta es uno de los excelentes ingredientes para el manejo de pacientes que han cursado con problemas gastrointestinales severos, con diarreas y demás. Por otro lado, pues la carne de res, la carne de pollo, el pescado, etcétera, son buenas fuentes también de proteína de alta calidad y alta digestibilidad. Excepción con lo que les decía, no toda la proteína de origen animal es buena. Los cartílagos, el caso del pellejo, como le nombramos comúnmente a la piel, ellos son muy bajos en digestibilidad, entonces no son buenos. Por ahí de origen animal, pues tenemos, de vegetal tenemos por ahí a la soya quizá, que puede ser un buen elemento, aunque también puede producir muchos gases. Está el caso también de lo que sería la proteína del frijol, la proteína de algunos otros ingredientes como el amaranto, etcétera. Pero siempre van a tener una calidad menor, sobre todo en la conformación de aminoácidos. Ahora, otra de las cosas importantes aquí es que en muchas ocasiones, pues justamente el problema fue ocasionado por microorganismos patógenos, con bacterias y demás. Entonces, actualmente está muy de moda pues la tendencia de lo que sería la alimentación BARF, que, ojo, yo no estoy en contra de ella, pero sí hay que tener mucho cuidado con la calidad y la inocuidad de lo que estamos dando. Pues regularmente, después de un problema de este tipo, lo mejor es dar si vamos a dar carne, pues que esta mejor sea cocida o cocinada, para eliminar una buena carga microbiana. Igual, regularmente el huevo también, si van a proporcionarlo, que sea cocido. Ahí también es por otra causa que es muy importante. En la clara del huevo, cuando está cruda, esa clara contiene una antivitamina que se llama vidina, que evita la utilización de la biotina. Y la biotina es muy, muy importante tanto para los procesos de inmunidad y generación justamente de células de la inmunidad, como también para lo que sería la regeneración de las células de rápido crecimiento, entre ellas justamente los enterocitos del tubo digestivo. Entonces, importantísimo justamente que si voy a dar huevo, entonces sea cocido para destruir a esa vidina. Ok. Al dar esa proteína de alta calidad, como ya lo había mencionado anteriormente,
evitamos el trabajo excesivo del aparato digestivo y de glándulas anexas, o sea, de lo que es el hígado, de lo que es el páncreas. Entonces, con eso ayudamos a que el animal se recupere más pronto. También es importante que se incremente el aprovechamiento de esta proteína y, como ya lo había dicho, evitamos el que haya muchos residuos. Entonces, entre mejor calidad, entre mejor digestibilidad y aporte de mejor tipo de aminoácidos, pues entonces, lógico, los desechos van a ser menores. ¿Qué pasa cuando se incrementa la cantidad de proteína no digestible? Cuando yo no estoy dando proteína de buena calidad, por ejemplo, esto de los cartílagos, o de la piel, de ese exceso de colágeno. Si no se asimila, entonces vas a llegar al colon y ahí las bacterias que son propias de ese lugar van a empezar a utilizar a esa proteína, degradarla y crear nitrógeno amoniacal. Entonces, esto va a promover que les sirva a ellas mismas para crecer y esto nos puede provocar que haya un sobrecrecimiento de algunos tipos de bacterias que pueden convertirse en patógenas. Si no eran patógenas, se van a volver patógenas. Van a empezar a crear muchos metabolitos que van a empezar a dañar a la misma mucosa, van a provocar inflamación, van a promover lo que sería también la creación de anticuerpos, que a final de cuentas van a promover también diarreas en determinado momento y una recaída en el animal. Entonces, como les decía, a veces empezamos con una diarrea a nivel promovida por algún problema a nivel de intestino delgado y terminamos finalmente con una a nivel intestino grueso por un manejo inadecuado en la calidad de los ingredientes que estamos proporcionando. Se va a incrementar la producción de gas, de amoníaco, de amonio, y esto a final de cuentas va a promover, como les decía, el sobrecrecimiento microbiano, pero también el disconfort del animal y la producción de diarreas. El sobrecrecimiento microbiano produce, como decía, metabolitos que pueden desencadenar una respuesta inmune y entonces al final de cuentas, al parecer ya iba saliendo el animal adelante, pues ahora a lo mejor estoy provocando que otra vez vuelva a recaer. Podemos tener inflamación, como les decía, a nivel regional, a nivel del colon, provocando colitis. Y si la digestibilidad de la fuente proteica fuera elevada, pues evitaríamos todo esto. La cantidad de desechos sería menor y se evitaría justamente o reduciríamos el efecto de inflamación a nivel de colon, a nivel de todo ese tubo digestivo. En ocasiones, las diarreas pueden ser ocasionadas por lo que sería cierto tipo de ingredientes, sobre todo proteicos, que van a provocar alergias. Entonces, las alergias alimentarias son algo de lo que puede provocar estos problemas. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se recomienda? Si yo sospecho que esa diarrea fue originada, por eso nuevamente, importante, el diagnóstico, ¿qué originó esa diarrea? Porque son miles de causas las que podrían haberla promovido, pues entonces buscar, si yo encuentro que podría ser el efecto de alergia, pues entonces buscar justamente una fuente proteica nueva, que pueda ayudar a evitar justamente esa posible sensibilización que haya promovido el problema gastrointestinal y la diarrea. Entonces, en esos casos, pues buscamos ingredientes que sean noveles, como dicen, o nuevos. Entre ellos, pues se encuentran justamente diversos tipos de carnes, como sería la de conejo, la de pato, la carne de codorniz, el caso de búfalo, venado, etcétera, etcétera. Ahí puede ser tan complicado como ustedes quieran. O tan fácil, si mi perro o mi gato únicamente comían carne de res, pues a lo mejor entonces podría hasta basarme en pescado, en el caso también de la utilización de lo que sería hasta el mismo pollo, etcétera. Entonces, lo importante es ver qué es lo que comía y que pudo haberle provocado esa alergia para buscar entonces un ingrediente diferente al que pudiera haberla promovido. Entonces, se puede disminuir estos procesos con y ayudar justamente a una pronta recuperación cuando yo hago esto de dar proteína diferente. Ahí también tengo que contemplar que podría ser o haber sido provocada esta alergia pues por la proteína también de origen vegetal. Entonces, regularmente no nada más es cambiar la proteína que estoy dando a una proteína nueva, sino también a carbohidratos diferentes. Sobre todo, pues los cereales contienen una buena o gran cantidad en determinado momento de gluten. Entonces, el porcentaje de inclusión de proteína en materia seca para trastornos gastrointestinales en animales adultos, ¿cuál debe de ser? Debemos de buscar proteína, por lo menos en perros, de 16 a 20% de la materia seca.
Ajá, ahí me faltó poner materia seca, entonces 16 a 20% de la materia seca, lo que deben de contener esos productos o el alimento que voy a proporcionar si es alimento casero. Y en cuanto a gatos, los gatos siempre requieren más proteína, 30 a 45% en gatos. Ahora, si el problema que me originó el daño gastrointestinal y las diarreas fue, por ejemplo, un padecimiento como la linfangiectasia, que se da por el incremento en el volumen de los vasos linfáticos a nivel gastrointestinal, que se produce regularmente por un exceso de grasa y que regularmente es genético este problema, pues entonces en esos casos se pierde una gran cantidad de proteína y entonces voy a tener que dar todavía más proteína en la dieta. En perros se recomendaría dar más de 25% de proteína en materia seca y en gatos arriba de lo que sería 35%. Ok, en cuanto a carbohidratos, se han observado casos de predisposición de algunas razas a lo que serían las enteropatías inducidas por el gluten. Lo mismo que comentaba hace rato, el gluten es la parte de proteína de esos cereales, sobre todo. Entonces, cereales como serían el trigo, la avena y la cebada son más problemáticos en ese aspecto y justamente con un paciente que ha tenido diarrea y que sospechamos que pudo haber sido de tipo alérgico, o aunque no lo haya sido, lo mejor es no usar a este tipo de granos en esas dietas, buscar alimentos que no los contengan o si es una dieta casera, no agregarlos. De hecho, hay predisposición genética, como les decía, entre ellos, pues nos encontramos con lo que sería el setter irlandés, el gordon setter, el labrador o cobrador dorado, el caso del boxer, el dálmata, el charpey, el caso del yorkie y lo que sería también el pastor belga. Entonces ellos son los que tienen más esa predisposición a que el gluten de este tipo de cereales les provoque diarreas. En el que está más ya identificado es en el caso justamente de lo que es el setter irlandés, que tiene problemas justamente con el gluten de trigo. Entonces, lo mejor, si ya tenemos algún padecimiento con este animal y se ha repetido esas diarreas y demás, pues hay que revisar si no tiene justamente trigo ese alimento, o si yo no estoy incorporando al trigo en la dieta, a lo mejor está como premios o no sé, y que esto pueda ser lo que esté ocasionando. Entonces, lo mejor es, para este animal, pues ya no proporcionar esos elementos. ¿Cuáles son los mejores ingredientes que puedo manejar para este paciente que ha cursado con diarreas y que ya está mejorando? Lo mejor es el arroz. El arroz es la mejor fuente de carbohidratos para este tipo de padecimientos. Es el que tiene más alta digestibilidad, pero además carece de gluten, el arroz blanco, carece de gluten, y esto evita que haya pues esa predisposición en determinado momento a alergia al gluten. Entonces el arroz sería la mejor fuente que nosotros podríamos manejar para estos casos. Por otro lado, es, como les decía, el más digestible de todos los cereales y por lo tanto es el que mejor podría manejar. ¿Qué otras opciones puede haber? La tapioca puede ser una de ellas. Por otro lado está la papa. Son fuentes de almidones que nos van a permitir dar energía a mi animal y que aparte pues le van a ayudar a recuperarse, porque regularmente también tanto la tapioca o yuca como la papa son bajas en lo que serían proteínas y por lo tanto entonces hay menos posibilidades de que lleguen a tener problemas de alergias alimenticias y que esto provocara las diarreas. En cuanto a lípidos, la cantidad de lípidos debe de ser reducida en estos pacientes, sobre todo cuando ya están mejorando, sobre todo cuando ha habido problemas de mala digestión y asimilación de lípidos. Sobre todo, por ejemplo, si la diarrea o el problema gastrointestinal se causó por pancreatitis posaguda, por insuficiencia pancreática exócrina o por linfangiectasia, en cualquiera de todos estos casos, pues la cantidad de lípidos que voy a proporcionar deben de ser algo restringidos. ¿Qué pasa cuando yo doy grandes cantidades de lípidos a estos pacientes y además hay una mala digestión de estos? Pues la mala digestión de lípidos puede promover una diarrea secretoria a nivel ileal y colónica debido al sobrecrecimiento microbiano. De hecho, esto pudo haber sido el origen finalmente de esas diarreas.
¿Y qué bacterias son las que principalmente pues aprovechan esto? Bacterias como lo que sería pseudomonas. Ajá. Estas pseudomonas son de las principales que van a promover estas diarreas, sobre todo porque utilizan a los lípidos, ajá, y los transforman a esos ácidos grasos en ácidos grasos hidroxilados. Y esto es lo que va a provocar justamente que venga esta diarrea secretoria, que empiece a haber más secreciones a nivel colónico. Y también estas bacterias promueven la desconjugación de sales biliares, que a final de cuentas también es otro de los factores que provoca las diarreas. Entonces, por eso, recomendación cuando hay estos padecimientos o que hubo estos padecimientos y ya está mejorando el animal, que en las dietas se restrinja justamente la cantidad de lípidos. En el caso de enteritis agudas, sobrecrecimiento bacteriano y con enfermedad intestinal inflamatoria, se recomienda un aporte de lípidos en materia seca de 12 a 15% en perros. También menos cantidad de estos podría provocar que haya menos palatabilidad en la dieta y también menos energía, que ya dijimos, la energía es algo importante también en esos casos. Recordar que los lípidos son los que proporcionan más energía al animal. En el caso de los gatos se recomiendan 15 a 22%. Sin embargo, si el problema es otra vez la linfangiectasia que decíamos que se crea o se produce por pues ahora sí que el crecimiento excesivo de los vasos linfáticos, pues lógico, ahí debemos de dar lo menos que se pueda de grasa. Entonces se recomienda en el caso de perros menos de 10% de lípidos y en el caso de gatos menos de 15%. Lógico, pues los alimentos que tengan estas cantidades de lípidos van a ser menos palatables y eso puede ser un problema, sobre todo si se ha cursado con anorexia. Dentro de estos lípidos, pues debemos contemplar al caso de los ácidos grasos poliinsaturados y sobre todo a los omega 3. Ajá. Ahí buscamos relaciones más bien de omega 3, omega 6, 5-1, 10-1. Los omega 3 nos van a ayudar a disminuir la inflamación que puede tener ese aparato digestivo y que puede estar promoviendo, a final de cuentas, esas reacciones adversas, ajá, que pueda estar provocando las mismas diarreas. Entonces se busca tener un efecto antiinflamatorio y pues se ha visto justamente en varios estudios que la inclusión de ácidos grasos omega 3, sobre todo icosapentanoico y docosahexanoico, que son el EPA y el DHA, que regularmente los encontramos en el aceite de pescado, pueden traer beneficios en la disminución de trastornos inflamatorios que pudieran haber sido el origen de algunos tipos de diarreas. Los eicosanoides que se producen a partir de estos ácidos grasos van a ser o tienen una acción antiinflamatoria de alguna manera, reducen la inflamación. Entonces, por eso la importancia de proporcionarlos en la dieta. Se ha observado también la reducción de la presencia de lo que son los leucotrienos de la serie 4, que son también parte de los que promueven esa inflamación a nivel gastrointestinal, y también la disminución de lo que sería en el humano, por eso pongo síntomas, es en donde se ha visto este aspecto. En animales serían los signos, se reducen los signos de colitis al consumir justamente fuentes de omega 3, y decía, el aceite de pescado es la mejor fuente para estos casos. Aquí está justamente la diferencia entre lo que sería los omega 3 y omega 6. Aquí vemos justamente que los omega 6 van a producir más inflamación, producen prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos que son más potentes. En cambio, los eicosanoides que se producen a partir de lo que serían los ácidos grasos omega 3 son menos inflamatorios y de hecho en el caso de los tromboxanos no funcionan. Entonces ahí vamos a esta parte donde todo en exceso es malo. Esos ácidos grasos omega 3 van a ser muy buenos para ayudar a la inflamación, después justamente esos procesos que hayan provocado la diarrea y demás, pero también el exceso puede provocar una mala coagulación y de hecho una disminución también en lo que sería la inmunidad celular. Entonces, por eso no exagerar en la cantidad que se proporciona. En cuanto a la fibra, les decía, la fibra no es un solo tipo, hay muchos tipos de fibra. La que está ahí presente, por ejemplo, es celulosa. ¿Qué beneficios nos trae la fibra a los problemas de enteritis y colitis que pudieran haber sido la causa de las diarreas? Modifican el vaciado gástrico, pueden normalizar la motilidad y velocidad de paso del alimento, pueden neutralizar ácidos gástricos,
nos ayudan también a la fijación o retención del exceso de agua, también nos ayuda a la viscosidad del contenido luminal y con eso podemos ayudar a modificar o a promover que esas diarreas se vayan disminuyendo y de hecho que no vuelvan a aparecer. Por otro lado, también estas fibras pueden favorecer el crecimiento de microorganismos. Esto es lo que se llaman las fibras prebióticas y algunas de ellas muy especiales pueden neutralizar toxinas presentes en el tubo gastrointestinal, y de hecho hasta neutralizar la actividad de ciertos patógenos como la salmonela. Aquí esto, por si no he hablado bastante de la linfangiectasia, pues esto es lo que veríamos en un intestino afectado por este problema, en donde al final de cuentas pues va a perderse una gran cantidad de proteína, los vasos linfáticos van a estar inflamados y entonces por eso el exceso de lípidos, como ya lo habíamos comentado, pues es uno de los problemas que exacerba a la enfermedad. Entonces en esas enfermedades se reduce la cantidad de lípidos. Pero también aquí hay otro problema, ya les decía, esta enfermedad aparte provoca pérdida proteica y por eso damos más proteína en los casos cuando hay estos problemas. Pero también entonces hay que tener mucho cuidado con no dar más de 15% de fibra en estos pacientes. Si damos una cantidad excesiva, pues vamos a provocar que no haya una buena absorción de la proteína y de por sí había deficiencias, pues ahora entonces se harían peores. Vamos a tener una disminución de lo que sería la digestibilidad proteica al reducir la actividad de enzimas pancreáticas. Entonces, mucho cuidado con no manejar mucha fibra en esos pacientes. Los alimentos con menos de 10% pueden ser benéficos al disminuir la absorción de ácidos grasos de cadena larga y entonces ayudamos, de hecho, a evitar el padecimiento o que no se exacerbe y también nos ayuda a que haya un mejor flujo linfático y posterior pérdida de líquidos linfáticos. Entonces, sí necesitamos fibra, pero que no pase del 10% en esos animales. Les decía que hay diferentes tipos de fibras. Unas de ellas, por ejemplo, son las conocidas como gomas. Las gomas guar, la goma xantán, la goma arábiga, pueden ayudarnos, son solubles, formadoras de gel, y estas aumentan la viscosidad y la ingesta y retrasan el vaciado gástrico. Entonces, esto nos podría ayudar a modular la hipermotilidad, por ejemplo, que pudiera estar promoviendo la diarrea. Nuevamente, importante saber qué está originando esa diarrea para ver entonces qué fibras o qué tipo de fibras vamos a utilizar. Entonces, en el caso de enfermedad del intestino delgado, se recomienda la utilización de esas fibras solubles, como son las pectinas y las gomas. Ellas aumentan el tiempo de retención del alimento, entonces mejoran la absorción y la absorción intestinal de agua, entonces nos disminuye esa diarrea. En el caso de enteritis y colitis, se recomienda la utilización de cantidades menores a 1% de fibra. Esto para evitar la baja digestibilidad de la materia seca y reducir los productos de desecho. O podemos en determinado momento aportar 0.5 a 5% de fibra, siempre y cuando el alimento que estemos dando sea de muy alta digestibilidad. Entonces, si es un alimento estándar, hay que buscar que sea la menos cantidad de fibra que pueda haber. Pero si es uno de los de alta digestibilidad, podemos irnos hasta 5% de fibra. Otra cosa importante, la producción de ácidos grasos de cadena corta estimula la hiperplasia de la mucosa. ¿Esto qué quiere decir? Aumenta el tamaño de las vellosidades del intestino. Y esto pues va a incrementar no solamente la masa y las vellosidades, sino también entonces la absorción y digestión de los nutrientes. Entonces ahí es importante la utilización de cierto tipo de fibras como la pulpa de remolacha, o en el caso, por ejemplo, de los fructooligosacáridos, la inulina, que el Psyllium plantagum, que son fibras prebióticas y que promueven de alguna manera la generación de estos ácidos grasos de cadena corta. Por otro lado, la misma fibra, la pulpa de remolacha, se fija a los sales biliares y evita diarreas secretorias en los pacientes que cursan con diarreas. Entonces, es importante en esos casos, ya lo habíamos comentado, las bacterias producen a esos ácidos grasos hidroxi y la desconjugación de las sales biliares que provocan justamente esas diarreas secretorias. Entonces, aquí en este caso, la pulpa de remolacha me puede ayudar a disminuir ese problema. En términos generales, es manejado que lo que se debe utilizar en los pacientes que cursan con problemas gastrointestinales y que han tenido problemas de diarrea, no dar más de 5% de fibra. Ahí dependerá mucho el tipo de fibra, el padecimiento que la originó y demás, pero lo mejor es estar entre 1 y 5% de fibra. Que de todos modos eso debería ser lo normal en un perro y en un gato.
Ahora, les decía que hay unas fibras muy especiales que nos van a ayudar a lo que sería el manejo no nada más de la motilidad del tubo digestivo o la retención de líquidos, etcétera, sino que nos van a ayudar también, por otro lado, a manejar las poblaciones microbianas. Entonces, dentro de estas fibras nos encontramos a los fructooligosacáridos, que quizás sean los mejores en ese aspecto, y también la inulina. La inulina, de hecho, es la que le da el origen o que origina los fructooligosacáridos. Son cadenas largas justamente de fructosa con algunos otros carbohidratos como glucosa, que a final de cuentas se van a romper y van a dejar a cadenas más cortitas que son los fructooligosacáridos. Entonces, ambos son excelentes para lo que sería la promoción y crecimiento de ciertos tipos de bacterias, que a su vez estas bacterias crean, a lo que ya habíamos comentado, esos ácidos grasos de cadena corta que estimulan el crecimiento del intestino, de la mucosa intestinal, de las vellosidades, y que por lo tanto nos ayudan también a una mejor absorción y digestión, y nos ayudan también, por lo tanto, a disminuir los problemas diarreicos. Tiene una función reguladora en el crecimiento de ciertos grupos microbianos, este tipo de fibras, por eso el nombre de fibras prebióticas, y permiten el desarrollo de bacterias benéficas e inhiben el de bacterias patógenas. Se ha visto, por ejemplo, que el uso de inulina y de fructooligosacáridos van a beneficiar al crecimiento de bacterias como Bifidobacterium, Lactobacillus y Bacteroides, que son bacterias, a final de cuentas, normales en el tubo digestivo de estos animales, y que además van a producir ácidos que, como el ácido acético, propiónico, butírico, de cadena corta, que les decía, ayudan a promover el crecimiento de la mucosa intestinal. Pero por otro lado, también disminuyen el crecimiento de bacterias patógenas. Entonces van a crear un medio ácido que evita el crecimiento de bacterias que podrían estar causando mayor daño. Por otro lado, no pueden ser aprovechados y por lo tanto no van a permitir la proliferación de bacterias como Bacterium, Salmonella y Clostridium. Entonces, con esto disminuimos también el que estos puedan ocasionar problemas. ¿Cuál es la recomendación? Regularmente se recomienda un 1% de la materia seca de los fructooligosacáridos o de la misma inulina en el alimento cuando se está manejando problemas gastrointestinales y sobre todo cuando ha habido diarreas. Importante, el 1% es la cantidad excelente para estos casos, el 1% de la materia seca. Más de esta cantidad podría provocarnos hipermotilidad y en lugar de mejorar entonces el proceso diarreico lo vamos a aumentar. Entonces, el 1% es lo que se maneja regularmente. Yo ya he hecho varios estudios en este aspecto, he dirigido varias tesis y créanme que funcionan bastante bien. Este es el otro tipo de fibras que son también muy particulares, los manano-oligosacáridos. Ellos, en lugar de estar constituidos de fructosa como los fructooligosacáridos, ellos están constituidos de manosa. Y lo que se ha visto, y por lo que son importantes en el manejo de muchos problemas gastrointestinales y de diarrea, o que cursan con diarrea, es que inhiben el acoplamiento de bacterias como Salmonella a la mucosa intestinal. Tienen, como estos son o provienen de lo que serían las membranas de lo que son protozoarios o levaduras, entonces, sobre todo de levaduras, igual que los beta-glucanos, estos manano-oligosacáridos tienen una especie de receptores de esa pared celular, que a final de cuentas es la que conforman, y estos son similares a los que se encontrarían como receptores en el intestino para que la salmonela se acople. Entonces, en lugar de unirse o de acoplarse al intestino, se acopla a estos manano-oligosacáridos que no son degradados por el organismo y entonces son desechados en las heces junto con todo y lo que serían estas bacterias. Entonces, con esto nosotros regulamos a esas bacterias y es que en determinado momento fueron las causantes. Recuerden, salmonela es una de las principales causas de diarreas, tanto en humanos como en animales mascotas, perros, gatos, conejos, etcétera. Muchas veces salmonela es la que ocasiona estos problemas, entonces justamente los manano-oligosacáridos son una muy buena opción para el manejo de estos problemas. Como les decía, hay muchos tipos de fibras. Las que aparecen aquí como alta fermentabilidad, pues son las que se utilizan más como fibras prebióticas, y ahí podemos ver justamente el caso, por ejemplo, de la fibra de col, de la goma guar, que también nos pueden ayudar en determinado momento al crecimiento de ciertos microorganismos. Claro, mejor fibras como los fructooligosacáridos, o lo que sería el caso de
de la inulina. Ajá. Otra que funciona bien es el Psyllium plantarum, puede tener cierta acción también adecuada para esto del crecimiento de bacterias. Cuidado con algunos tipos de fibras, sobre todo cuando hay deshidratación, ajá, porque la solubilidad, sobre todo las de alta solubilidad, pueden jalar demasiada agua y esa agua puede venir del mismo organismo. Y entonces ahí, bueno, ok, me disminuyen a lo mejor la diarrea, pero me podría provocar una mayor deshidratación. Y créame que ya me he encontrado y me he topado con casos en donde hasta han muerto por choque hipovolémico, ajá, ciertos animales, sobre todo gatos, por la utilización inadecuada de fibras que jalan agua. Ajá. Sobre todo, aquí va a aparecer el caso de la lactulosa. Ajá. La lactulosa se utiliza, al contrario, se utiliza para cuando hay problemas de constipación, se utiliza bastante, sobre todo en perros, en gatos debe de cuidarse más, se puede usar, pero hay que cuidarse más, porque justamente lo que hace es jalar agua para diluir las heces. Entonces, ¿de dónde jala esa agua? Pues justamente del organismo. Entonces, si ya venía el animal deshidratado, puede ser algo peor lo que estemos provocando. Entonces, cuidado con las fibras, ¿ok? En cuanto a elementos minerales, quizá los más importantes cuando se ha cursado con diarrea y vómitos también, es el mantener niveles adecuados de sodio, potasio y cloro, los electrolitos. Ajá. En el gato hay que todavía más cuidado con el potasio, que es el que más se pierde. Pero bueno, en ambos cuidar justamente esto. Se han hecho recomendaciones de que los alimentos para problemas posteriores a estas diarreas, vómitos y demás contengan cantidades más altas de las que se recomiendan normalmente para perros y gatos. Entonces, tanto para perros y gatos se recomienda 0.3 a 0.5% de la materia seca de sodio, de cloro 0.5 a 1.3% de la materia seca y de potasio 0.8 a 1.1% de la materia seca. Haciendo hincapié nuevamente en que el gato es el que requiere más cantidad todavía de potasio. Otros aspectos que tenemos que manejar para estos pacientes en el aspecto nutricional, cuando han cursado con estos problemas gastroentéricos y que han traído problemas también de diarreas, vómitos y demás, pues son, uno, la utilización de glutamina, que es un aminoácido que es utilizado como sustrato energético por los enterocitos. Ya decíamos, una de las cosas que tenemos que cuidar es la reparación de ese aparato digestivo para que así siga, se mejore el animal y también disminuyan diarreas y demás. Entonces, la glutamina va a ser la principal fuente energética de las células de ese intestino, de esos enterocitos, y por lo tanto es importante agregarlo en la dieta de estos animales. Es esencial para el mantenimiento de integridad de la mucosa intestinal y por lo tanto para evitar el mayor daño que pueda haber a ella. Y la dosis que se ha establecido son dosis de 0.5 gramos por kilogramo de peso vivo al día y se debe de dar en soluciones al 2%. Los probióticos, hasta al igual que los prebióticos, son de alguna manera o juegan de alguna manera un papel muy importante en el restablecimiento justamente de la microbiota normal. En lo particular, a mí me gustan mucho las fibras prebióticas porque ayudan a las bacterias que ya están ahí a que ellas crezcan y entonces se mantengan una microbiota normal. Pero también los probióticos van a jugar un papel importante en este aspecto porque, bueno, si nosotros damos cepas o bacterias que sean normales o adecuadas, pues vamos a ayudar a que estas eviten el que las bacterias patógenas ocupen nichos psicológicos. Ajá. ¿Cuándo se recomienda? Pues justamente después de la antibioterapia, es cuando más se recomienda justamente proporcionar estos, o en el caso de los cachorros puede ser de todo momento. Estos probióticos, pues lógico, van a integrar parte de esa microbiota normal, van a ayudar a ocupar esos nichos ecológicos y evitar que los patógenos los ocupen. En muchas ocasiones, pues nosotros damos otra vez bombas de antibióticos para mejorar al paciente y, como les decía, estamos dañando esa microbiota y podemos provocar lo que sería una disbiosis. La disbiosis, recuerden, es promover que bacterias que no son las normales proliferen y van a provocar cambios metabólicos a nivel de ese tubo digestivo. Van a crear metabolitos que pueden ser dañinos y que de hecho pueden alterar o promover también una inmunidad inadecuada. Ajá. Entonces, por lo tanto, los probióticos pueden ser una forma de ayudar a estos animales.
Sin embargo, tengan mucho cuidado, los probióticos para humanos contienen microorganismos diferentes a los de los perros y los gatos, y esto puede provocar justamente la misma disbiosis. Entonces, a veces, el que estamos buscando beneficiar de alguna manera y en lugar de ayudar, provocamos el problema. Ya hice yo por ahí algún estudio a nivel de maestría, manejamos con una tesis que dirigí, manejamos un probiótico para humanos en gatos, que tenía Eubacterium, que de hecho se utilizaba para bebés. Entonces muchas veces algunos médicos veterinarios estaban usando ese producto justamente para animales, para perros y gatos, y porque decían, bueno, si a los bebés no les hace daño, pues entonces al perro y al gato le van a ayudar. Pues resulta que este producto, cuando nosotros hicimos el estudio, que lo hicimos a propósito para mostrar que podía haber problemas, pues sí, provocó diarreas en nuestros gatos que estaban sanos. En lugar entonces de mejorar, pues lógico, empezaron a tener problemas porque Eubacterium puede convertirse en un patógeno cuando está en altas cantidades en el tubo digestivo, sobre todo de los gatos. En los perros es microbiota de alguna manera normal cuando está en poblaciones adecuadas. Entonces, importante, busquen mejor probióticos que sean especiales o estén especialmente dirigidos para perros y gatos, o que sean flora normal, como el caso de los lactobacillus, ¿sí? Hay productos como, bueno, el mismo, ahora sí que hacer un anuncio aquí, ni modo, para Inofarma, que combinan las dos cosas, probióticos y prebióticos, y a mi gusto eso es todavía mejor. Ya les decía, los prebióticos son esas fibras que ayudan al crecimiento de las bacterias que ya están, que es lo que a mí más me gusta, pero los probióticos ayudan a que si ya había una defaunación, de floración de ese tubo digestivo, pues entonces volvamos a repoblar. Entonces, es una buena opción. Otras recomendaciones que se deben de hacer. Una, dar lo que se llaman alimentos blandos. Entonces, son recomendados para esos pacientes con problemas gastrointestinales y que acaban de salir de problemas de diarrea. Pero, ojo, la mayoría cuando decimos alimentos blandos, se va con que entonces, hay que darle papillas. No, alimento blando en general y sobre todo en nutrición, se refiere a alimentos que sean de fácil digestión y de fácil absorción y que no tengan irritantes. Porque si no, yo podría dar, por ejemplo, una papilla de chile morita, y entonces en lugar de ayudar, mato al animal, le provoca una irritación tremenda. Entonces, no, alimento blando entonces no es papilla. Cuando hablamos de alimentos blandos, entonces son que no son irritantes, que son fáciles de aprovechar o de digerir y de absorber. Entonces, las abuelitas siempre han sido muy inteligentes y nos daban, por ejemplo, nuestro caldito de pollito con arroz. Pues lógico, eso nos iba a ayudar. Pues, ¿por qué? Porque a final de cuentas, ya lo decíamos, el arroz es justamente uno de esos ingredientes blandos, el arroz blanco. ¿Por qué? Porque no es ni irritante, es de fácil digestión, se absorbe fácilmente, y decíamos, el tejido de origen animal, sobre todo el caso del músculo de origen animal, pues también es de alta digestibilidad. Entonces, pues eso es lo que tendríamos que buscar en determinado momento. Pues alimento blando es que sea fácil de digerir, absorber y no irritante. No precisamente tiene que ser una papilla, podría ser, pero no precisamente. Los alimentos para esos pacientes deben de ser de alta densidad energética. Por eso decíamos, a veces sin querer tenemos que dar, aunque no queramos, algo de lípidos, para que así entre poco que coma, pues proporcionemos lo más que se pueda de esa energía. Que ya para el caso ya deberíamos de haber calculado cuánto es lo que tengo que dar a mi animalito. Y pues que sean además de alta palatabilidad para promover el consumo, sobre todo cuando estos animales pues han tenido algunos otros problemas que han generado que no tengan, por ejemplo, un buen sabor de boca. Entonces, ahí la grasa nuevamente juega un papel importante, aunque acuérdense, hay que cuidar, sobre todo cuando hay problemas, por ejemplo, de pancreatitis y demás, que podrían originar una mayor diarrea. Evitar siempre las sobras de alimento que muchos tutores llegan a dar en determinado momento, los clásicos premios o el que está al lado de la mesa. A veces acaba de salir del problema gastrointestinal y de la diarrea y va a pedir y le dan justamente pedazos de cebo, de la carne y cosas por el estilo que pueden promover pues problemas, o les dan una gran cantidad de fibra que puede provocar una hipermotilidad y volvemos otra vez a las diarreas. Entonces, por otro lado, los alimentos comerciales super premium son los que cubren mejor con porcentajes de digestibilidad,
Entonces también en determinado momento, si voy a tomar dietas comerciales, pues tendría que mirar más hacia ellos. Hay algunos que son especiales, justamente los gastrointestinales para estos problemas, y hay con alta o con baja cantidad de grasa. Regularmente los alimentos húmedos, o sea, los enlatados o los pouches, que son las bolsitas, son más palatables. De hecho, la comida casera, que de alguna manera sería una especie de alimento húmedo, pues puede ser justamente más palatable y podría ayudar al animal. Los alimentos de restricción o los hipoalergénicos también pueden ser utilizados para estos pacientes, por lo mismo de, sobre todo cuando yo sospechaba que los problemas de diarreas y demás eran por alergias alimenticias. Entonces, en esos casos podemos utilizarlos. De hecho, los alimentos, sobre todo de proteína hidrolizada, son los de mejor digestibilidad que existen en el mercado. Entonces, son las dietas que además son balanceadas. Entonces, podemos utilizarlos, aunque también tienen el problema de ser los más caros. Podemos utilizar, sobre todo cuando estoy haciendo nutrición enteral, porque a lo mejor el animal no puede o no quiere comer, pues ahí podemos utilizar dietas líquidas, que son ideales para el manejo. Hay muchos de estos. El problema es que en México no tenemos tantas, como tal, nos llegan más bien a veces importadas, como el que se llega en los casos de los churs, voy a decirlo así para decir la marca como tal, la que viene justamente en latitas y que son alimentos líquidos, son bastante buenos y están diseñados ya para perros o para gatos. Entonces nos van a ayudar justamente a pasar por sondas y demás alimento y va a cubrir bastante bien las necesidades de estos animalitos. Igual el caso pues de lo que serían los shurs, ahora sí otra vez, de lo que son los para humano, podemos utilizarlos, siempre y cuando, ojo, porque si no provoco más diarrea, puedo utilizarlo siempre y cuando yo maneje lo que serían, aparte de una alta densidad energética, una buena osmolaridad. La osmolaridad que requerimos para perros y gatos está entre 225 a 300 miliosmoles por litro. Ese es un problema de esos churs que venden para bebés o para personas en general, que son más altos. De hecho, por ejemplo, andan arriba de los 350, 320, 350 o hasta 400 miliosmoles, que para humano, pues está perfecto. Pero para los animales, para perros y gatos, lo que nos va a provocar es que jalen agua y entonces viene diarrea. Entonces hacemos que sea peor el problema. Entonces, si nosotros vamos a usar los que son para uso humano, que puede ser una opción, cuando no encontramos de nosotros, tenemos que diluir por lo menos a la mitad con agua. Mitad con agua, porque les decía, podrían llegar a tener hasta 400 miliosmoles. Entonces, al reducirlos a la mitad, pues estamos dentro de ese rango 200, 225 miliosmoles, ¿ok? Entonces, con eso vamos a ayudar a que se absorban y que no jalen agua. Igual, pues podemos ajustar nuestras necesidades energéticas dependiendo de los padecimientos y demás. Lo que les decía también de inicio, cuando tenemos al animal hospitalizado o ha salido de esa hospitalización, no tenemos que recargar de alimento o de energía. Y entonces podemos utilizar, por ejemplo, estas fórmulas en donde elevo el peso a la 0.75, lo multiplico por 110 y multiplico por factor, que de hecho vean es 0.5, 0.9, o sea, menos de lo que necesitaría mi animal sano. A lo mejor eso lo puedo usar por los primeros 3 días o como les decía, calcularlo de animal sano y los primeros días dar solo una tercera parte o la mitad de lo que sería la cantidad que requiere el animalito. En otras circunstancias también depende, ahí dependerá nuevamente de qué ocasionó la diarrea, si puede, por ejemplo, traumas hacia lo que traumas craneoencefálicos pueden provocar problemas de hipermotilidad o traumas, por ejemplo, hacia lo que sería el nervio vago, podrían estar provocando también problemas de hipermotilidad y por lo tanto diarreas. Entonces, ahí también nuevamente los ajustes dependerán de las necesidades energéticas de acuerdo al padecimiento. Pues les agradezco muchísimo su atención a esta presentación. Agradezco muchísimo a Innofarma, Laboratorios, por haberme invitado a platicar con ustedes sobre este tema que realmente es muy importante y común en la clínica y medicina de pequeñas especies. Y pues bueno, les dejo aquí, yo como les decía, trabajo en el Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
Ahí les dejo mi teléfono justamente de la oficina, el 5622-5906 con extensión 118-114. Y mi correo es el institucional, que es el WOC2804@unam.mx, y el personal, WOC28@hotmail.com. Entonces estoy a sus órdenes. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Gracias a Innofarma por la invitación a dar esta plática. Que tengan muy, muy buen día.